Bien, la función del ejercicio 2 es una función racional cuyo dominio son todos los reales menos el 1 y el 4. Entonces lo que hay que tener cuidado es que, claro, el 1 y el 4, que anulan ese denominador, ahí la función no está definida y no se pueden sustituir en ningún momento, ni en la función ni en la derivada, ¿de acuerdo? Puesto que ahí la función no es continua, entonces no puede sustituirse ni en la primera ni en la segunda derivada. Vale, la primera derivada para ver puntos singulares, derivada del de arriba, por debajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y el de abajo al cuadrado. Vale, si arreglamos esto, vale, menos 2x al cuadrado más 5x partido x cuadrado menos 5x más 4 al cuadrado. Aquí se nos van cositas. Y esto queda menos x al cuadrado más 4 partido x al cuadrado menos 5x más 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Vale, ¿cuándo se anula esta derivada? Pues esta derivada se anulará cuando este numerador, x cuadrado más 4, es decir, f' de x es 0, cuando menos x cuadrado más 4 es igual a 0. Es decir, cuando x es igual a 2 y menos 2, ¿vale? Tenemos dos posibles puntos singulares. Si calculamos la imagen, 2f de 2, que es 2 menos 1, ¿vale? Y menos 2, f de menos 2, es menos 2 y aproximadamente menos 0,11, ¿vale? Estos dos valores de aquí, estos dos puntos, son puntos singulares. Entonces, son posibles máximos o mínimos, ¿de acuerdo? De esta función. Vale. Si nos vamos a ver la monotonía, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el menos 2 y el 2, ¿vale? Pero también tenéis que tener en cuenta que aquí el 1 y el 4, ¿vale?, son puntos que no están en el dominio, ¿vale? Y los vamos a tener en cuenta siempre en funciones racionales, ¿vale? Entonces, cuando yo estudio la derivada, aquí f' es negativa, luego ahí la función decrece, ¿vale? Entre el menos 2 y el 1, por ejemplo, podemos coger el 0, que sería el más fácil, aquí es positiva, luego aquí es creciente, y aquí también, ¿vale? En este trocito, ¿vale? Lo normal es que ahí tenga la misma monotonía. Aquí decrece, ¿vale? Y a partir de aquí vuelve a crecer. Es el 5, perdón, aquí sigue siendo decreciente. Así, ¿vale? Luego, ¿qué podéis decir de esta función? De esta función podemos decir que crece, ¿dónde? En menos 2, 1, y como no está en el dominio, lo dejamos ahí separadito, unido, 1, 2, ¿vale? ¿Dónde decrece? Decrece, pues en menos infinito, menos 2, unido 2, 4, y unido 4 más infinito, ¿vale? Decrece ahí, en el resto. Bien, ¿tiene máximos, mínimos estos puntos singulares? ¿Qué son? Pues vamos a ver. En menos 2 hay un mínimo, ¿veis? Porque cambia de decreciente a creciente. Y en el 2 hay un máximo, ¿vale? Ponemos arriba. Entonces, esta función tiene un máximo relativo donde en el 2 menos 1 y tiene un mínimo relativo en menos 2 menos 0,11, ¿vale? Si ahora nos ponemos a estudiar la segunda derivada para ver puntos de inflexión,
y curvatura, ¿vale? Cuando yo hago la segunda derivada de esta función, derivo el de arriba, ¿vale? Por el de abajo sin derivar, ¿vale? Menos el de arriba sin derivar, aquí hay un menos, por la derivada del de abajo. Claro, cuando yo derivo el de abajo, que es ese de ahí, es una potencia, es el exponente por el mismo factor elevado a 1 menos y por la derivada de lo que hay dentro, ¿vale? Es una función compuesta. Esto suele ser habitual cuando aparece una función racional. Claro, aquí queda la cuarta. Si no se simplifica y hay que desarrollar, las posibilidades de equivocarnos son mayores, ¿vale? Entonces, normalmente este factor se repite, ¿vale? En esta está una vez, aquí está 2 y aquí está 4, ¿no? Entonces, quito uno de cada porque saldría factor común. Y entonces cuando opero todo esto y lo arreglo, ¿vale? Me queda abajo x al cuadrado menos 5x más 4 al cubo, que nunca nos preocupa porque nunca lo vamos a utilizar cuando resolvamos las ecuaciones, ¿vale? Y arriba nos queda al final 2x al cubo menos 24x más 40, ¿vale? Esa es la segunda derivada. Entonces, eso se anula, vale, esa segunda derivada no se anula, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que habría que hacerlo por Ruffini y vemos que no tiene raíces enteras, ¿vale? X es igual a 0 cuando 2x al cubo menos 24x más 40, lo podéis simplificar, x al cubo menos 12x más 20 es igual a 0. Esto no tiene raíces, ¿vale? No tiene raíces. Entonces, lo normal es que si os aparece un ejercicio de este estilo, se vea mucho más fácil que no tiene raíces, ¿vale? Sería hacer Ruffini y ver que no tiene ninguna, no se puede descomponer, ¿vale? Bien, entonces, si esto no tiene solución, si esto no tiene raíces, no hay puntos de inflexión, ¿vale? Pero sí, aunque no haya puntos de inflexión, sí que se puede estudiar la curvatura, ¿vale? Podemos ver dónde es cóncava y dónde es convexa. En este caso, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se estudia la curvatura? Pues tomáis como referencia esos valores que no están en el dominio, ¿vale? Aquí, que es donde la función se rompe, esta función va a tener 3 ramas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo es en cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí la segunda derivada es positiva, ¿vale? Aquí es cóncava, ¿vale? Aquí la segunda derivada es negativa, la función es convexa, ¿vale? Y aquí la segunda derivada vuelve a ser positiva y vuelve a ser cóncava, ¿de acuerdo? Con lo cual, cóncava, convexa y cóncava, ¿vale? Porque veáis un poquito cómo es esta función, ¿vale? Claro, esta función, si se estudian las asíntotas, se ve mucho mejor, ¿vale? Aquí hemos visto que hay un mínimo y un máximo, eso vamos a dejar. Si se estudian las asíntotas y las ramas, ¿vale? El 1 y el 4 son asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Entonces, si hubiéramos estudiado las asíntotas en esta función, ¿vale? Hubiéramos visto que aquí, en el 1 y en el 4, ¿vale? Esto es asíntota vertical. Esta vendría hacia acá y esta vendría hacia acá, si hiciéramos los límites laterales, ¿vale? De aquí es así. Bien, si hubiéramos hecho eso, ¿vale? Luego otra cosa, sabemos que hay un máximo en el 2 menos 1. Es decir, el 2 menos 1, esto es estará más o menos por aquí. Aquí esta función tiene un máximo, luego esto tiene que ser así. Y además nos ha salido que es convexa, ¿vale? Luego otro tema es ver los puntos de corte. Esta función es 0 cuando la x es 0, ¿vale? Y el único punto de corte que me sale un punto de corte aquí, ¿vale? Y luego, si hiciéramos asíntota horizontal,
¿vale? La función tiene una asíntota horizontal, puesto que f de x es esta. ¿Vale? Esa es nuestra función. Luego esa función tiene asíntota horizontal el 0, puesto que si yo hago el límite en el infinito y en el menos infinito, como el grado es mayor, ¿vale? Luego esto significa que por aquí se nos va así. Y aquí nos ha salido un mínimo, fijaros, ese mínimo, si esto es el menos 2, menos 0,11, el mínimo está más o menos por aquí. Esto es una función, punto de corte con los ejes solo es el 0. Esto es una función, vamos a hacerla un poco, podéis hacer valores si queréis hacerla más aproximada, que llega, tendrá un mínimo aquí, ¿vale? Más o menos, y a partir de ahí crece un poquito y ya se acerca aquí, si hubiéramos calculado las asíntotas, ¿vale? Luego, bueno, ¿ves? Es un mínimo muy, ¿vale? Muy cerquita del eje y luego vuelve a subir un poquito. Entonces, este sería el tipo de función, ¿vale? Acordaros que las asíntotas horizontales sí que pueden ser cortadas por la función, ¿vale? Pero a la hora de acercarnos ya a menos infinito, más infinito, ya no las cortarán, ¿correcto? Bien.